Cápsula pedagógica. Psicología del pensamiento. Parte 2. Formación del pensamiento. De acuerdo con Melgar Segovia, lo psicológico evoluciona desde las respuestas a estímulos presentes hasta la formación de respuestas a estímulos ausentes. Durante dicho proceso, las respuestas manifiestas, que son las que se dan ante los estímulos presentes físicamente, se convierten en relaciones, y, obviamente, desaparecen los efectos sobre los objetos. En un primer momento, el sujeto reacciona ante el objeto como un todo, posteriormente lo hace ante algunos de sus rasgos, después ante rasgos que no pertenecen al objeto en sí, finalmente, a estímulos asociados a dicho objeto, los cuales generalmente son verbales. En este último punto no hay efecto sobre el objeto, y solo se modifica la postura del sujeto. Las relaciones elaboradas al cabo del proceso permiten la manipulación mental de los objetos referidos. El pensamiento, visto desde este enfoque, se encamina a la producción de nuevos sentidos, ya sea para conductas posteriores o como conducta final, es por ello que implicaría transformar contingencias. Esta visión del pensamiento toma en cuenta las características de los eventos psicológicos descritos desde el enfoque interconductual. En consecuencia, las conductas implícitas nacen de las conductas manifiestas, constituyéndose como prolongaciones de respuestas que se dan cuando los estímulos originales han desaparecido y se han sustituido por otros. Estos estímulos sustitutivos van evolucionando hasta convertirse en símbolos completos. Características del pensamiento. Con base en la noción de pensamiento que se ha expuesto, podemos destacar las siguientes características. 1. Transformación de contingencias. Se transforman contingencias propias no lingüísticas, sustitutivas, que permiten transformar las contingencias presentes con base en otras ausentes. 2. Desarrollo de nuevos sentidos. Con base en la transformación de contingencias, y para cualquier tipo de situación o problema. 3. Autosustitución. Cada sujeto desarrolla ideas y sentidos de las cosas a través de sus propias respuestas referenciales, sin importar que esto se da a través de las respuestas referenciales de otros sujetos. 4. Coordinación entre conductas. Esto se da con base en los indicios que dejan los objetos, y que van indicando cómo relacionar las respuestas para ajustarse a ellos. Los indicios se hacen más y más complejos, hasta volverse meros símbolos. 5. Desarrollo de sucesiones. Las conductas en el pensamiento se dan como sucesiones, como mediaciones, pero no tanto como encadenamiento. Lo que más importa es el conjunto de relaciones establecidas. 6. Creación de sentidos. En el pensar se dan conductas con sentido. La reacción del sujeto ante un estímulo sustitutivo deriva en una respuesta referencial para todo el objeto, por lo que se da un sentido al estímulo. Definición de pensar. Para cerrar esta parte, tenemos la siguiente definición de pensar, retomada del trabajo de Melgar Segovia. El pensar es el despliegue de varias conductas implícitas y manifiestas que ponen al sujeto en cierta orientación con respecto a un complejo estimulativo a partir de la cual el sujeto podrá hacer ciertas actividades. Cada orientación es dar un sentido a los objetos, por lo que la presencia de estos no es en todos los casos necesario. Su lugar puede ser ocupado por respuesta orientativa lingüística. Modalidades y tipos de pensamiento. De acuerdo con Carretero y Asensio, tenemos dos modalidades principales de pensamiento. En primer lugar, la lógica científica, en términos de Brunner, que hace referencia a la visión clásica de pensamiento que se acerca a la formalidad matemática y a la explicación, o sea, a una forma positivista de la ciencia y la realidad, y en segundo lugar, la modalidad narrativa, que es la que organiza la experiencia emotiva de los sujetos, en medio de una negociación de significados de la vida de los individuos, en el marco de un contexto sociohistórico y cultural determinado. Además de lo anterior, existen diversas clasificaciones de pensamiento. Por ejemplo, tenemos autores que apuntan la existencia de pensamiento inductivo y deductivo, aunque estos tipos los podemos ver como formas de razonamiento en concreto. También es posible encontrar clasificaciones que señalan la existencia de pensamiento crítico, pensamiento convergente y pensamiento divergente. Respecto del razonamiento, Carretero y Asensio han expuesto que se constituye como un proceso que permite crear algo nuevo a partir de algo ya conocido, a través de la obtención de conclusiones con base en sucesos o premisas previas.
El proceso de extracción de conclusiones se conoce como inferencia, y usualmente se divide en deductivo e inductivo. Estos serían los primeros dos tipos de razonamiento. Además de los anteriores, tenemos al razonamiento proposicional. En términos de Carretero y Asensio tenemos que, es proposicional aquel proceso de razonamiento humano que se realiza sobre situaciones en las que se maneja el cálculo proposicional. Este, a su vez, es el que se efectúa mediante las relaciones entre proposiciones y partículas de unión o conectivas lógicas. Cápsula pedagógica.